Hay un detalle que casi ningún video de viaje sobre Turquía menciona, y que a mí personalmente me dejó sin palabras la primera vez que hice cuentas. Con el sueldo que muchos jóvenes europeos pagan solo de renta en Berlín o en Ámsterdam, en Estambul podrías vivir cómodamente, comer bien todos los días y todavía ahorrar dinero. No es exageración de canal de turismo. Es matemática pura, y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente por qué. Llevo años documentando destinos poco explorados, y puedo decirte algo con total sinceridad. Pocos países generan tanta confusión como Turquía. Para algunos es un país árabe. Para otros, es completamente europeo. Para muchos, es solo playas y alfombras. La realidad, como casi siempre pasa, es mucho más interesante que cualquiera de esos clichés, y curiosamente, el dinero es uno de los mejores lugares para empezar a entenderla. Turquía conecta dos continentes a través de una sola ciudad, Estambul, que ha cambiado de nombre 3 veces en su historia: Bizancio, Constantinopla, Estambul. 3 nombres, 3 imperios, 3 formas distintas de entender el poder. Pero antes de meternos en historia, quiero llevarte directo a lo que de verdad le importa a la mayoría de las personas que están pensando en viajar o incluso en mudarse: cuánto cuesta vivir aquí, comparado con Europa. Empecemos por lo más pesado para cualquier presupuesto: la vivienda. En los barrios más demandados de Estambul, un departamento de una habitación bien ubicado puede rondar los $700 mensuales. Suena a mucho hasta que lo comparas con ciudades como Múnich, París o Ámsterdam, donde un espacio similar fácilmente duplica o triplica esa cifra. Y si te alejas un poco del centro, hacia barrios residenciales tranquilos del lado asiático de la ciudad, esa cifra puede bajar considerablemente, mientras la calidad de vida, en mi experiencia personal, sube. Aquí viene algo que cualquier viajero con presupuesto ajustado va a agradecer. Comer en un restaurante local de calidad media en Estambul puede costar una fracción de lo que costaría un plato equivalente en Madrid o en Roma. Un kebab callejero, un plato de lentejas con pan recién horneado, un café turco espeso y dulce, todo esto junto puede costar menos de lo que pagarías solo por un café con leche en una cafetería de moda en Londres. Y no hablamos de comida de mala calidad. Hablamos de sabores que llevan siglos perfeccionándose, herencia directa del Imperio Otomano, que reunió tradiciones culinarias de 3 continentes en una sola cocina. El transporte público en Estambul es otro punto donde la comparación con Europa occidental favorece claramente a Turquía. Con una sola tarjeta, la Istanbul Card, puedes moverte en metro, autobús y, lo más especial, en ferry. Un trayecto típico cuesta una fracción de lo que pagarías por un boleto sencillo de metro en París o en Londres. Y aquí hay algo que ningún otro sistema de transporte europeo te puede ofrecer de la misma forma: cruzar de Europa a Asia en ferry por el precio de un café, viendo el atardecer caer sobre el Bósforo. Eso, sencillamente, no tiene comparación en ninguna otra ciudad del mundo. Y ya que hablamos de los dos lados de Estambul, quiero compartirte algo que es completamente mi opinión, basada en haber pasado tiempo real en ambos lados de la ciudad, no solo de paso. El lado europeo es el que aparece en todas las postales: Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Gran Bazar, calles llenas de turistas, hoteles boutique, tiendas de alfombras. Es hermoso, sin duda, y vale completamente la pena recorrerlo al menos una vez. Pero después de unos días ahí, sentí que estaba viendo una versión preparada de Turquía, pensada para el visitante. El lado asiático es completamente distinto, y para mí, sinceramente, mucho más auténtico. Y aquí quiero ser completamente honesto contigo, porque esto va más allá del turismo. Turquía, hoy en día,
se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del mundo para algo mucho más serio que unas vacaciones. Vivir ahí, instalarse, construir una vida. Es un país sorprendentemente internacional. Caminas por Estambul y escuchas árabe, ruso, inglés, alemán y español en la misma calle. Hay una comunidad enorme de extranjeros que decidieron quedarse, no de paso, sino para vivir de verdad. Y entiendo perfectamente por qué. Sí, los precios ya no son tan bajos como hace unos años. La inflación ha hecho su trabajo, y sería deshonesto decirte lo contrario. Pero incluso así, la relación entre lo que pagas y lo que recibes sigue siendo, en mi opinión, simplemente imbatible. No conozco muchos lugares en el mundo donde puedas comer en un restaurante de calidad todos los días, vivir en un departamento decente, moverte por una ciudad entera en transporte público, y aún así gastar una fracción de lo que gastarías en cualquier capital de Europa Occidental. Y hablando de comer, no puedo dejar pasar esto. La gastronomía turca está, sin exagerar, entre las mejores del mundo. No es una opinión aislada mía. Es herencia directa de un imperio que dominó 3 continentes y mezcló sabores de los Balcanes, el Medio Oriente y el Mediterráneo en una sola cocina. Quien viene a Turquía pensando que solo va a comer kebab, se equivoca por completo. Después está el clima. Gran parte del país disfruta de un clima mediterráneo envidiable, con costas que rivalizan fácilmente con Grecia o Italia, pero a una fracción del precio. Y las ciudades, honestamente, te sorprenden. Estambul, claro, pero también Esmirna, Antalya, Bodrum. Ciudades modernas, con infraestructura real, no destinos improvisados. Pero hay algo más reciente, y esto es lo que de verdad me parece interesante desde una perspectiva financiera. Turquía ha empezado a desarrollar un régimen fiscal pensado, claramente, para atraer a europeos. Y no es casualidad. Cada vez más personas en Europa Occidental están cansadas de entregar más de la mitad de sus ingresos al Estado, viviendo bajo sistemas fiscales que, seamos sinceros, en algunos países empiezan a parecerse más a un castigo que a un contrato social. Turquía vio esa frustración, y está construyendo, poco a poco, una alternativa real: impuestos más bajos, regímenes especiales para residentes extranjeros, y una calidad de vida que, combinada con ese ahorro fiscal, vuelve la ecuación todavía más atractiva. No te estoy diciendo que sea perfecto, ni que sea para todo el mundo. Pero si estás buscando un lugar donde tu dinero rinda más, donde la comida te impresione todos los días, donde el clima te acompañe la mayor parte del año, y donde el sistema, finalmente, no te exprima hasta el último euro, Turquía merece estar en tu lista de opciones serias. No solo como destino de vacaciones, como destino de vida. Barrios como Katki o Üsküdar tienen mercados donde la gente realmente hace sus compras del día, cafeterías donde los vecinos se conocen por nombre, y un ritmo de vida que no está actuado para ninguna cámara. Caminar a lo largo del fiordo, con el agua del Bósforo a un lado y la ciudad despertando lentamente del otro, sin las multitudes del lado europeo, fue de las experiencias más tranquilas y reales que tuve en todo el viaje. Si tuviera que elegir un solo lado para sentir el verdadero pulso turco, sin filtros turísticos, elegiría el lado asiático sin dudarlo. Esto no significa que el lado europeo no valga la pena. Significa que si solo te quedas ahí, te llevas una versión incompleta del país. Si esta forma de comparar costos reales y experiencias auténticas te está siendo útil, suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad enfocada en destinos poco explorados, lejos de las rutas turísticas saturadas, y tu apoyo nos permite seguir investigando y viajando para traerte contenido cada vez más completo.
Turquía tiene, según las proyecciones más recientes para 2026, una población cercana a los 86 millones de habitantes. Y aquí va mi primera corrección a algo que se repite constantemente en Internet. No, Turquía no tiene más habitantes que Alemania. Alemania ronda los 84 u 85 millones, así que la diferencia real es mucho más pequeña de lo que muchos canales afirman. Durante décadas, la arqueología asumió que la agricultura había sido el motor que permitió construir las primeras sociedades organizadas. Göbekli Tepe puso en duda esa idea, porque sugiere que comunidades de cazadores-recolectores ya eran capaces de organizarse para construir estructuras monumentales con fines religiosos, antes incluso de cultivar la tierra. Santa Sofía resume mejor que nada la identidad doble de este país. Construida como iglesia cristiana en el siglo VI, se convirtió en mezquita tras la conquista otomana, luego en museo bajo Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la Turquía moderna, y finalmente, en 2020, volvió a ser mezquita. 4 etapas, 4 formas distintas de entender la fe, el poder y la identidad nacional. Más allá de la renta, la comida y el transporte, hay algo más profundo que vale la pena entender: la inflación. Según el Instituto Oficial de Estadística turco, TÜİK, las cifras muestran una desaceleración progresiva desde los picos más altos registrados anteriormente. Organizaciones independientes como ENAC presentan estimaciones distintas, generalmente más elevadas. Mencionar ambas fuentes es la forma honesta de abordar el tema. El salario mínimo neto se ubica actualmente cerca de las 28.000 liras turcas mensuales, una cifra que se actualiza con frecuencia. Para quienes en Latinoamérica han vivido procesos de moneda inestable, esta dinámica de inflación elevada y ajustes salariales constantes va a sonar dolorosamente familiar. Una reflexión que pocas veces aparece en contenido turístico. Turquía es miembro de la OTAN, mantiene relaciones comerciales activas con Rusia, y al mismo tiempo negocia constantemente su posición frente a la Unión Europea y Oriente Medio. Ningún otro país equilibra estas 3 relaciones simultáneamente de forma tan activa. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que Turquía es mucho más que postales bonitas. Es renta accesible, comida excepcional, transporte eficiente y 2 lados de una misma ciudad que cuentan historias completamente distintas. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque después de Turquía vamos a llevarte destinos que prácticamente nadie está mostrando en español: Asia Central, el Cáucaso y rincones de Europa del Este que merecen mucha más atención de la que reciben.